A continuación, le queremos dar una mirada a un tema muy interesante que también genera mucho debate: la seguridad, las condiciones de seguridad en los entornos urbanos que se han convertido en un elemento fundamental a la hora de comprender el malestar urbano y también la insatisfacción de gran parte de la población en su calidad de vida. Todo esto se suma a la crisis sanitaria, que está en la agenda de políticas urbanas, también en propuestas de ciudades inteligentes. Son temas que se abordan a continuación en hacia ciudades. Los quiero dejar con Roberto Moris Iturrieta, profesor asistente del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Bienvenidos. Bienvenidos. Bueno, hoy veremos cómo avanzar hacia ciudades más seguras. Como ya se dijo, estamos viviendo momentos de altísima incertidumbre. Chile es un país con una gran experiencia en desastres de origen natural, pero esta crisis del último tiempo estar preparados para distintos tipos de situaciones, y en eso la capacidad de poder entender los fenómenos que están pasando en el territorio, lo que le está pasando a las personas y cómo podemos procesar esa información para tomar decisiones es cada vez más importante. Hoy tenemos a tres invitados: Daniela Chacón, que estará desde Quito, Martín Baeza y Claudio Valdebenito. Primero vamos a presentar a Daniela Chacón, que es directora ejecutiva de la Fundación Tandem. Ella fue concejal de Quito en el periodo 2019, vicealcaldesa de Quito también entre 2014 y 2016, fue coordinadora de Quito Cómo Vamos, cofundadora de la iniciativa Mujeres en Movimiento, experta en implementación de políticas urbanas con enfoque de género y participación ciudadana. Luego estaremos con Martín Baeza, que es Business Line Manager de Entel. Él es ingeniero comercial con MBA en diseño de estrategias, conceptualización y desarrollo de soluciones digitales asociadas al mundo Big Data. Es Smart Cities e Internet of Things para el mundo público y el gobierno digital. También estaremos con Claudio Valdebenito, que es gerente de desarrollo de negocios de gobierno en Hikvision. Ingeniero electrónico con 20 años de experiencia en el diseño, implementación y comercialización de seguridad electrónica. En Hikvision, 4 años a cargo del desarrollo de negocios y apoyo de socios integradores y clientes que confían en las soluciones de la marca. Bien, ahora le daremos la palabra a Daniela. Muy buenas tardes, Roberto. Buenas tardes a todos, mis colegas de panel también. Un gusto compartir este espacio con ustedes y muchísimas gracias también por la invitación. Bueno, para un poco introducir el tema, a mí me gustaría abordarlo desde una perspectiva distinta, tal vez más integral. Una de las cosas que es fundamental es que las dinámicas ciudadanas en los entornos urbanos, especialmente en las ciudades que crecen, son cada vez más lejanas. Hay poca conexión y contacto entre vecinos, en las calles, en los espacios públicos del barrio. El parque barrial ya no es el sitio de encuentro, formación de lazos comunitarios, sino que más bien es un espacio de disputa, ya sea frente a actividades nocivas como la delincuencia y otras, pero también frente a riñas que se dan entre los vecinos por el uso de los espacios públicos. Hemos perdido o dejado de aprender habilidades blandas para la interacción humana, para aprender a resolver conflictos sin que estos tengan que escalar, y esto incide directamente en la percepción y en las condiciones de la seguridad de los barrios de nuestras ciudades. Hemos perdido la confianza interpersonal, que es la base fundamental de democracias sanas. Desconfiamos y sospechamos de los otros ciudadanos. En el Latino Barómetro del 2018, el 82% de los 82.8% de los latinoamericanos respondió que uno nunca es lo suficientemente cuidadoso en su trato con los demás. Esta percepción erosiona el tejido social, que es el que permite que las personas, las comunidades, las organizaciones colaboren más activa y efectivamente para proveer, por ejemplo, de redes de seguridad comunitaria y de contención social cuando enfrentamos eventos de shocks internos o externos, como ahora con la pandemia ocasionada por el coronavirus.
Además, en muchos contextos, especialmente latinoamericanos, se ha puesto un excesivo peso en que el gobierno nacional o el local sea quien deba responder a estos problemas, lo que ha implicado que los ciudadanos se desentiendan del rol que ellos juegan en la construcción de una ciudad segura y resiliente. De ahí que para mí una ciudad inteligente en este contexto de incertidumbre política, económica y social es también aquella que entiende que se debe trabajar en la reconstrucción de la confianza interpersonal para que los ciudadanos puedan colaborar para resolver los problemas de escala comunitaria conjuntamente y para aquellos problemas que trascienden el ámbito comunitario que se implementen procesos participativos, inclusivos y de calidad. En ese sentido, poco quiero traerles un ejemplo de la ciudad de Quito sobre la revitalización de un espacio público que implicaba un barrio que estaba absolutamente desconectado, que era un espacio muy inseguro, que había presencia de comercio informal, que los vecinos se habían retirado del espacio público, que había un conflicto entre el comercio informal y entre los vecinos que querían ocupar el espacio. Y un espacio que había estado abandonado por aproximadamente 13, 14 años sin que el gobierno local haya hecho absolutamente nada al respecto, justamente por el temor a entrar a resolver primero un conflicto social que estaba generando una incidencia en la calidad de vida de ese barrio y en la seguridad de ese barrio. Y en ese sentido, nosotros trabajamos en la construcción de un proceso participativo desde el inicio. Primero entrando justamente a resolver ese conflicto, a entender qué era lo que estaba pasando ahí, cuál era esta riña social, por qué había entre las personas. Poder trabajar, por ejemplo, en el diseño participativo del espacio público, en la revitalización del mismo, en la inversión del municipio, en la mejora de ese espacio público y luego en la sostenibilidad del mismo a través del trabajo de los vecinos, de las organizaciones que participaron en el proceso. Sin embargo, si es que no se construyen estos procesos participativos desde inicio, caemos en un problema serio que es simplemente realizar inversiones que no son sostenibles porque se puede dejar un espacio público revitalizado, una estructura hermoso, pero si es que ese espacio no se usa, si es que no se convierte en este sitio de encuentro de los ciudadanos, simplemente se va a convertir en una obra que tarde o temprano se va a convertir en un espacio inseguro y va a generar justamente esta inseguridad alrededor del barrio y va a profundizar esa percepción de desconfianza que existe entre los vecinos y con las autoridades que no resuelven los problemas de fondo antes de hacer estas intervenciones o el uso de los recursos de manera poco sostenible. Estamos siempre hablando de ciudades inteligentes, estamos hablando de innovar en las ciudades y poco nos enfocamos o nos ubicamos en innovar en la política o innovar en esta interacción que existe o hacer mucho más inteligente la interacción que existe entre los tomadores de decisiones a nivel político, a nivel técnico y los ciudadanos. No se establecen metodologías participativas adecuadas, no se diseñan procesos participativos desde inicio, donde justamente a través del uso de la información, del Big Data, se puede generar este círculo de confianza sobre el proceso que hace que las personas recuperen su interés de trabajar por su comunidad, su interés de aportar, su interés de colaborar y de resolver los problemas. En este caso, después de un año de trabajo de este proceso participativo, logramos reducir a la máxima expresión el conflicto que existía entre las partes. Los comerciantes se formalizaron, mejoraron sus prácticas, los vecinos recuperaron el uso del espacio público para ellos también, en acuerdo justamente con los comerciantes, tratando de construir un espacio que fuera tanto de venta de comida callejera, que es súper importante en nuestras sociedades, pero también de uso para los vecinos. Y a la final se llegó a un acuerdo de un uso compartido y de una responsabilidad compartida en el espacio. Entonces el gobierno ya no tenía que invertir grandes cantidades de dinero en el mantenimiento del espacio porque ya había un compromiso de la sociedad y este espacio, por supuesto, que se convirtió en un lugar mucho más habitado, mucho más concurrido y mucho más seguro. Los gobiernos, los políticos le tienen pánico a la participación ciudadana. Sí, los procesos pueden ser más largos y tal vez más costosos de inicio, pero los resultados en el largo plazo en términos de sostenibilidad, de equidad, de devolución de poder a la gente, tienen la gran posibilidad de actuar efectivamente sobre estos retos que se nos plantea en el panel de hoy. Una ciudad segura, una ciudad inteligente, no se trata solo de información, de procesos, de tecnología, de mejor infraestructura, sino
se trata de la construcción o la reconstrucción de la confianza interpersonal, de la confianza institucional para garantizar la sostenibilidad de las acciones que se emprenden, el mejor uso de los recursos públicos, la generación de la corresponsabilidad ciudadana que incide en esa mejora de la confianza y el tejido social, que tiene una consecuencia directa en la mejora no solo de la percepción, sino de la incidencia en la seguridad de las comunidades, de los barrios y de las ciudades en general. Gracias. Muchas gracias, Daniela. Le vamos a dar la palabra ahora a Martín Baeza de Ocean Entel. Dale. Ok, bueno, antes que nada agradecer la invitación. Yo vengo por el lado de Ocean, que es la unidad digital de Entel, que lo que estamos haciendo como empresa en este minuto es poder apalancarnos de toda la infraestructura que ha significado el trabajo que hemos venido haciendo como Entel hace varios años ya, para poder abarcar todos estos temas relacionados con las ciudades inteligentes, ¿no es cierto? Y en honor al tiempo, y dado que tenemos que ser bien específicos en lo que vamos a contar, bueno, nuestra visión hoy día en lo que son ciudades inteligentes tiene mucho que ver con la lógica de poder relacionar, si ustedes se fijan, la seguridad urbana con la movilidad urbana y obviamente el medio ambiente, siempre entendiendo y manteniendo a la familia al medio. La lógica y la óptica de todas las iniciativas que están antes tiene que ver con una mirada que siempre la enfocamos en la optimización de recursos y siempre pensando en cómo podemos trabajar en lo que tiene que ver con la planificación y operación de la infraestructura urbana. En ese sentido, hoy día, y en honor a la temática de este panel, me voy a enfocar en poder contarle un poco qué estamos haciendo en términos de gestión territorial de eventos y todo lo que tiene con la anomalía para la seguridad ciudadana. Y acá hay un modelo que es bien interesante, que yo lo quise ilustrar hoy día con la Municipalidad de Providencia. Lo de la Municipalidad de Providencia es un ejemplo, podría ser cualquier municipalidad. Si ustedes se fijan hoy día, los pines rojos que están viéndose en el mapa son los pines que la municipalidad hoy día tiene concentrados en su central de monitoreo. Hoy día aproximadamente la municipalidad de Providencia tiene 56 cámaras. Esa es la infraestructura que hoy día la municipalidad está monitoreando. Pero ¿qué es lo que empieza a ser interesante y que es hoy día algo que no está pasando? Es lo siguiente. Si ustedes se fijan en los pines amarillos, lo que empezamos a mirar, por ejemplo, en el eje Tobalaba, en todo lo que tiene que ver con Providencia o en el eje de Irarrázaval, tiene que ver con todos los circuitos cerrados de televisión que corresponden a comercio. Llámese la Fuente Alemana, el Costanera Center, ¿no es cierto?, la tienda de la esquina. Que muchos de ellos tienen circuitos de cámaras, pero que no necesariamente conversan con lo que la municipalidad puede estar mirando. Y básicamente es un esfuerzo o infraestructura que de alguna otra manera destruye valor a la hora de no estar conectada. Y si vamos más allá en el análisis, termina siendo mucho más potente la lógica de cuando pensamos en un condominio o cuando pensamos en ese grupo de vecinos, ¿no es cierto?, de una cuadra que se ponen de acuerdo para poner un par de cámaras y poder tener contenido lo que está pasando en esa cuadra o en esa calle aledaña. Empezamos a darnos cuenta que tenemos una infraestructura de cámaras absolutamente enorme, o sea, que puede pasar fácilmente las 1000 cámaras dentro de la comuna. Entonces, el esfuerzo que estamos buscando hacer tiene que ver con lo siguiente. Tiene que ver con poder estandarizar toda esta infraestructura de cámaras que hoy día está desplegada en la comuna. ¿Y cómo hacemos eso? Hoy día hemos desarrollado al interior de Entel una solución que se compone de una plataforma más un hardware, que lo que permite hacer en palabras súper simples es tomar cualquier cámara, da lo mismo si sea analógica o IP, da lo mismo la resolución, da lo mismo la marca, y poder transformarla en una cámara inteligente que sea capaz de hacer cierto nivel de análisis. Sumado a eso, yo les diría que estamos trabajando en una lógica bastante disruptiva en poder hacer un procesamiento en el edge, que se llama que es un procesamiento en el borde, donde tú vinculas básicamente una central de monitoreo en la punta de la cámara con una central centralizada. Y ahí estamos haciendo unas pruebas que son bastante interesantes con lo que tiene que ver hoy día con 4G, en el fondo, cómo podemos hacer streaming de videos sobre tecnología móvil con calidad de servicio, que eso nos va a permitir poder generar un avance súper simple a lo que es el mundo 5G, que va a ser bastante revolucionario en ese sentido. Y además de eso le agregamos el tema que tiene que ver con el desarrollo y calibración de algoritmos a nivel local, lo que nos permite poder ser súper específicos en que las cámaras puedan aprender a mirarse a sí mismas. O sea, ¿a qué me refiero con eso? Me refiero a la lógica de que, por ejemplo, podamos entrenar una cámara para que sea capaz de detectar un portonazo, una persona con las manos arriba, un encapuchado, presencia de humo, fuego, intrusión a propiedades, merodeos. ¿Qué es lo interesante de esto? Que lo que estamos mirando son cosas que ya estamos haciendo. O sea, para nosotros es importante la lógica del hacer.
Yo creo que el tema de las ciudades inteligentes y la seguridad urbana se conceptualiza bastante, pero la idea de poder llevar proyectos adelante que hoy día estén funcionando es re interesante. Además de eso, con todo lo que ha pasado con el coronavirus, ¿no es cierto?, nos han pedido bastante temas relacionados con la utilización de mascarilla, medición de temperatura, distancia social. Y también con la misma cámara estamos siendo capaces de poder entender, ¿no es cierto?, mirando a una persona, su sexo, edad, poder entender flujo, distintas posiciones, presencia de personas eventualmente peleando, corriendo, presencia de motos, autos, patentes, y todo con una misma cámara. Esto es re interesante a la hora de poder entender cómo, de esta manera, logramos poder democratizar el acceso a tecnología a la hora de poder entender y contener la seguridad urbana. Y en este sentido, esto es lo que empezamos a mirar. Si ustedes se fijan, la mirada tradicional hoy día que hay de cualquier central de monitoreo en una municipalidad, ¿no es cierto?, son una cantidad X de operadores mirando un montón de monitores. La posibilidad de que un operador pueda gestionar 50 o 100 monitores es re complicada. Hay varios estudios que dicen que después de 15 minutos ya tu capacidad en ese sentido baja bastante como operador. Y lo que empezamos a hacer acá es tener una lógica más bien de que las cámaras estén mirando ella misma y cuando detecten un evento determinado, como si ustedes se fijan en la pantalla al lado izquierdo, envíen una alarma. Una alarma donde básicamente le puedan entregar una carta de navegación al operador para entender dónde se está generando alguna anomalía, para así poder utilización de los recursos y poder mandarlos a los lugares que sea necesario. Esta es la óptica y la mirada en el fondo que estamos llevando adelante y que nos permite en el fondo poder manejar costos que son, yo les diría, de 1/10 de lo que puede ser una infraestructura tradicional. Entonces, ya tenemos desplegado en un par de municipalidades este tema y estamos empujándolo de manera fuerte a nivel municipal y a nivel de gobierno central también. Llámese Intendencia, Secretaría de Prevención del Delito, Ministerio del Interior. ¿Qué es lo importante de fondo? Y que a mí me encantaría poder recalcar y dejarlo como instalado, tiene que ver con la lógica de los datos. En general, hay una mirada que es re potente y tiene que ver en el fondo con el Big Data y el valor de los datos. Pero bueno, ¿cuándo esto lo vamos a llevar a cabo? Y eso tiene que ver un poco con lo que yo estoy mostrando acá, que tiene que ver con que en Entel estamos estructurando un repositorio centralizado de información, donde tal como yo les mostraba recién, ¿no es cierto?, vamos a estar guardando imágenes, datos no estructurados de una cantidad de cosas que tiene que ver con toda la gestión territorial de eventuales eventos, pero donde se pone entretenida la conversación cuando eso lo podemos empezar a cruzar con información de la tarjeta, información del Transantiago, información del metro. Podemos sumar la información de Waze o Google, ¿no es cierto?, información de data telco, que hoy día estamos ocupando para la movilidad, aprovechando un poquito más de 8 millones de celulares que tenemos. Si a eso le agregamos variables micro y macroeconómicas, como puede ser la UEF, el dólar IPC, ¿no es cierto?, podemos entender y generar una cosa que tiene que ver con lo que siempre se ha conversado. O sea, por un lado, cómo podemos, con una base centralizada, poder hacer la ingeniería de datos que sea suficiente como para poder limpiar los datos, entenderlos, ordenarlos y normalizarlos, para después ponernos a hacer el tema que todo el mundo dice que hay que hacer, digamos en el fondo, pero aquí en este caso ya poderlo estar llevando adelante, que tiene que ver con la ciencia de datos. ¿Y a qué me refiero con eso? ¿Cómo podemos establecer ciertas hipótesis y desde esa forma poder estructurar correlaciones y entender en el fondo qué variables se empiezan a correlacionar para que un determinado evento pueda pasar? De ahí surge, ¿no es cierto?, la lógica del machine learning o la inteligencia artificial, con modelos estadísticos y econométricos. Yo creo que es importante mencionar que la estadística que estamos ocupando para hacer todas estas cosas estadísticas de los años 60. La única gran diferencia que hay hoy día tiene que ver con los volúmenes de datos que se están manejando y la capacidad de procesarlos que hay. Entonces, en ese sentido, nos empezamos a quedar con un sistema, ¿no es cierto?, que a través de este Big Data es capaz de hacer analítica descriptiva y reportaría en tiempo real de ciertos eventos, puede hacer una gestión automatizada de ciertos eventos de emergencia que pueden estar pasando, permitiendo, ¿no es cierto?, que la gestión territorial sea óptima en términos de los recursos, y obviamente lo que todos estamos buscando, ¿no es cierto?, poder predecir, o sea, poder entender cómo se va a comportar un determinado fenómeno en los próximos días, dado a cómo ha sido la historia. Eso es un poco lo que teníamos preparado hoy día, en el fondo, de cara a poder contarles en qué estamos como Entel de cara a la seguridad ciudadana. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín. Damos la palabra a Claudio Valdebenito de Hikvision. Buenas tardes, yo vengo en representación de Hikvision, soy gerente de negocios para gobierno y estamos aquí para mostrar un poco la visión que tenemos hoy día de las soluciones para una ciudad segura. ¿Sí? Nosotros separamos en 3 etapas estas soluciones. ¿Okay? Estas 3 etapas tienen que ver
con conectar sistemas, recolectar información y comprender la información que estamos recolectando. La primera fase, la fase en realidad que todos entendemos como la de implementación de sistemas que tienen que ver con sistemas de captación de imágenes, sistemas móviles, sistemas embarcados, sistemas de bodycam, sistemas conectados a través de múltiples tipos de comunicación, sistemas de alerta ciudadana, sistemas incluso de alerta de alarmas vecinales que podrían estar instalados en un sistema, incluso cámaras, como decía Martín, que estén en lugares donde privados pueden entregar información hacia una centralización, y sistemas de CCTV un poco más adaptados a tener inteligencia en el borde. Nosotros como compañía tenemos varias tecnologías como Darkfighter, que se encarga de ver imágenes en condiciones de luz muy adversas, streaming especialmente tratados para comunicarse a través de redes incluso antiguas en 3G, almacenamiento y ancho de banda preocupado a través de algoritmos de compresión, deep learning en el borde, como decía, con las cámaras iniciales, y una plataforma de conectividad P2P que puede hacer que nuestros clientes desarrollen aplicaciones para que los vecinos se puedan conectar a nuestros sistemas. La segunda fase ya sería la fase de recolectar datos a través de típicamente la utilización de inteligencia artificial que puede estar distribuida dentro de la red, con la que yo puedo tener información de vehículos, información de personas, ya sea de reconocimiento facial o de características de la persona o características de la vestimenta, protección contra incidentes, revisión de comportamiento, y lo más importante de esto es video estructurado, o sea que toda esta información vaya llegando hasta un sitio central y se vaya guardando para poder ser utilizado en el futuro. Y la tercera fase sería la fase de comprender que todo lo inicial me permite tener una respuesta en tiempo real con la fase 1, una respuesta oportuna con la fase 2 y una respuesta bajo demanda con la utilización de Big Data en la fase 3. ¿Okay? Con esto podemos visualizar, por ejemplo, o pasar de esta central de monitoreo con multicámaras a un sistema que me vaya entregando información en tiempo real y oportunamente que necesite estar viendo la situación y no tener que buscar dentro de un sistema o una plataforma el incidente. ¿Sí? Para esto, como fabricante, nosotros tenemos la posibilidad de tomar todo lo que acabo de decir y entregar la información hacia un sistema de Big Data mayor o más grande, que tenga también sensores, por ejemplo, que tengan que ver con la iluminación, con el ambiente, y todo esto centralizarlo en una gran plataforma que nos vaya entregando valor sobre la información que vamos guardando y los datos que estamos analizando. ¿Sí? Todo esto suena un poco grandilocuente en realidad, en el sentido de que yo veo una gran estructura detrás de lo que estoy mostrando, pero si revisamos una aplicación inicial, por ejemplo, para una municipalidad o una comunidad o un sector que tenga una aplicación como la que vemos acá, que sería un grupo de cámaras, un grabador, una central de monitoreo básica, nosotros como compañía desde este punto podríamos nosotros recomendar la utilización de una nueva tecnología que es un Fusion Server, y este Fusion Server puede entregarme todo lo que acabo de presentar. O sea, tiene aplicaciones inteligentes, trabaja con Big Data, trabaja con fotografías y trabaja con videos importados. Entonces, desde una solución básica, colocando un solo elemento, puedo pasar de una fase 1 a una fase 3, en donde yo puedo dar valor a mi sistema sin tener que pasar por una gran inversión. Es importante el tema de la inversión, es importante decidir dónde yo utilizo el dinero, que siempre es escaso. Y uno de los desafíos que tenemos nosotros como fabricantes y los integradores que utilizan nuestra marca es poder traducir todo este ámbito tecnológico y de acumulación de datos y todos los términos que estamos hablando
a un sistema que sea eficiente y efectivo en la utilización. Eso. Muy bien, Claudio, muchas gracias. Bien, bueno, muy interesante las tres presentaciones, nos muestran, partiendo desde lo que vemos con Claudio, de que el futuro llegó, la tecnología hoy día está disponible y muchas cosas que podríamos imaginar que antes realmente no se podían hacer, hoy día está ahí, y Martín nos mostraba cómo podemos seguir explorando e integrar esta información. Yo quería aprovechar de preguntarle a los tres cuáles son las brechas y los desafíos que ven desde su área, porque está el factor humano. Daniela nos comentaba ahora justamente sobre su experiencia en la necesidad de construir confianzas interpersonales, pero también construir confianza con las instituciones, especialmente hoy día en que la gran cantidad de información que tenemos disponible necesariamente creemos en ella. Entonces, ¿cómo aprovechamos esta información? Y eso quería preguntarle, tenemos un minuto solamente para responder estas brechas y desafíos. En el caso de Daniela, cómo esta confianza puede construirse apoyada en la tecnología. ¿Perdón? Perdón, estaba en silencio. Ahí está, ahí está. Ahí estoy. Creo que la tecnología puede ayudar muchísimo. Y yo diría dos cosas. La transparencia de la información, no solo en la publicidad de la información, sino en cómo se crea esa información, cómo se construyen esos datos, que puedan existir procesos de co-creación y colaborativos. Y aquí pasa un poco el tema del gobierno abierto. Claramente, acceso a la información y de acceso a la tecnología que tienen nuestras ciudades, pero sin perjuicio de eso, el solo hecho de tener información, el solo hecho de tener un portal de datos abiertos no es suficiente. Hay que construir las capacidades para que ese uso de la información, esa construcción de la información, esa validación de la información la haga la ciudadanía, porque eso justamente va a hacer que la gente confíe en el dato, confíe en la información y confíe en los procesos que se generan alrededor de esta rica información que se empieza a levantar a través de todas estas herramientas que nos han presentado, para que no simplemente se quede en la herramienta, sino que en este proceso de construcción de confianza. Y Martín, el hecho de lo que tú mostrabas, la gran cantidad de información que hoy día no estamos integrando, pero que es posible, genera la ansiedad de poder aprovecharla, pero por otro lado también preocupación probablemente de la comunidad en qué es lo que cómo se va a ocupar esa información. Sí, totalmente. Yo creo que un poco en la línea de lo que te estaba comentando, el acceso a la información en términos de que sea simétrica y abierta, que se van a entender las metodologías de cómo se genera toda esta información es tremendamente. Como lo comentaba anteriormente, yo creo que hay mucho de concepto en todo esto y yo creo que estamos en una fase de aprendizaje absoluto. Se cuenta mucho de lo que se puede hacer, pero en realidad lo que se está haciendo quizás no es tanto. Y ahí yo creo que es tremendamente relevante la participación de la academia, del mundo académico por un lado, de las universidades, de la empresa privada y obviamente del gobierno, para poder generar una tríada en conjunto con las personas, para poder trabajar en toda la matemática, en toda la estadística necesaria, para poder obtener, en el fondo, la mejor información posible a través de los datos. A mí no me cabe ninguna duda que, yo siempre hablo de la misma premisa, que cada una de las entidades por separado toma las mejores decisiones que les son posibles tomar con la información que tiene disponible. Entonces yo siempre digo, bueno, si pudiéramos tener más y mejor información, es bastante probable que pudiéramos tomar mejores decisiones. Yo creo que acá la conversación no es sobre tecnología, sino que es sobre información y para qué nos puede servir esa información. Muchas gracias, Martín. Y Claudio, desde ustedes que generan esta tecnología, ¿qué crees tú que nos falta para poderlo potenciar, este mayor uso que comenta Martín? Bueno, tú hablabas de un desafío inicial. El desafío para nosotros como marca es poder mostrar nuestra tecnología y poder implementarla y implementarla de buena forma, según la necesidad del cliente. Ese es el desafío más grande para nosotros y lo que nos falta es, como decíamos, probar, empezar a utilizar la herramienta porque, a ver, el potencial de esto nosotros ya lo tenemos muy clasificado de lo que puede hacer inicialmente, pero todo lo que tiene que ver con minería de datos, Big Data, puede entregarnos incluso estadísticas y el sistema puede ir aprendiendo cosas que nosotros hoy día no podemos ver. ¿Okay? Es lo mismo que decía Martín, hay estadísticas muy antiguas que se aplican hoy día y que en el mundo aún no está el desarrollo para poder saber todo lo que voy a poder hacer con lo que estoy adquiriendo. Entonces, nos falta empezar a dar estos primeros pasos a darnos cuenta del potencial que tenemos y empezar a utilizarlo.
Muy bien, muchas gracias. Bueno, queremos agradecer a nuestros 3 invitados. Quedamos con muchas ideas y preguntas pendientes también, pero muy motivados para que quienes nos están escuchando hoy, tomadores de decisiones, se motiven y se quieran lanzar a explorar y seguir aprendiendo, como nos comentaba Martín. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por esta conversación. Hasta aquí esta sesión. Les queremos recordar que vamos a continuar con nuestra programación a las 14:45 en el canal 1 con la Trend Session de Suez, midiendo la calidad del aire en Chile minuto a minuto, y a las 14:15 horas en el canal 2 con el conversatorio Iniciativas Smart City de la Corporación Regional de Santiago.